Hola, bueno gente, estamos en el capítulo 16 de Sechihuatán. El capítulo anterior ya dimos un salto muy importante al pasado, fundamental, y mucha gente queriendo enterarse de todo, entenderlo todo ya. Entonces vamos a ir paso a paso, vamos a seguir y verán que sí, que se va a entender todo sin problema. Como están cantando ya, estamos dando con unos conceptos fundamentales que nos van a hacer ir hilando todo perfectamente. Y a medida que vayamos avanzando, pues verán que no hay otro camino más que este, ni el que dicen los taoístas, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Hoy vamos a volver atrás, vamos a ir al pasado, vamos a completar el capítulo anterior con otro concepto fundamental que nos va a servir de referencia para entenderlo todo. Es otro concepto fundamental que está mal interpretado, que ha estado siempre mal interpretado, un poco en el limbo, como quieran llamarlo, un poco descuidado, un poco indeterminado. Y aquí vamos a ver otra vez, como en el capítulo anterior, exactamente a qué se refiere y de dónde viene. Y con ese concepto fundamental, junto con el anterior, más lo que veamos en los capítulos siguientes, verán ustedes que se va a ir armando un puzzle alucinante, un puzzle muy espectacular, que nos va a hacer comprender la realidad por completo y que nos va a hacer entenderlo todo e integrarnos nosotros también en ella. Dejé un concepto adrede sin analizar de los que se nombran en la epopeya, que me estoy refiriendo al toro celestial. El toro celestial aparece en la epopeya en determinado momento cuando la diosa Ishtar le tira los tejos al protagonista Gilgamesh y Gilgamesh pues le dice que no, la rechaza. Dice no, porque tú tienes fama de tratar mal a los hombres, como que tenía el miedo del hombre de una relación fatal con la diosa Ishtar o algo. Le dijo que no. Y claro, de rechazar a una diosa, eso mal rollo, se cabrea la diosa y pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Que cogió y le mandó al toro celestial a matar a Gilgamesh. Pues entonces cogió Gilgamesh al toro y lo mató, acabó con él. Y bueno, no me voy a andar con rodeos. El toro celestial es otro símbolo adquirido de temas anteriores, que proviene también de Egipto, igual que lo que vimos en el capítulo anterior, y que se trata del toro egipcio conocido como Apis, un toro muy famoso que todo el mundo tiene que conocer. Quien más, quien menos lo ha visto representado en los jeroglíficos egipcios de muchas maneras, y seguramente de la forma que más le suena es con un disco solar entre los cuernos, ¿no? Este es el motivo por el que se llama también, que quizás muchos no lo sepan, que lo llaman dios solar por eso, por tener el disco solar ahí siempre encajado entre la cornamenta, ¿no? Este es el toro mitológico que envía a Ishtar contra Gilgamesh. Si buscan sobre los orígenes de este símbolo o el origen del culto al toro Apis, otra vez nos perdemos un poquito en ambigüedades, ¿no? Aunque parece que está claro el significado que le dan y que se le atribuye en el antiguo Egipto y lo que ustedes quieran, pues no se ve un origen y una explicación definitiva, se podría decir, ¿no? Está ahí, pero no, tampoco está muy claro. Hay quien dice que representa la valentía del faraón y también que era la propia imagen del faraón, la manifestación del faraón, otra forma de ver al faraón, ¿no? Y por supuesto representa, igual que en el capítulo anterior, las virtudes del faraón. Cada símbolo tiene las suyas atribuidas y en este caso serían las típicas del toro, o del toro mitológico, que son las que se suelen asociar al toro, son la energía y sobre todo la fertilidad. Además, este toro tiene un carácter místico muy importante porque representa un vínculo entre vivos y muertos. Este es un aspecto muy destacado en este símbolo, es principal, podríamos decir, ¿no? Y tiene que ver un poco también con esa de la fertilidad, como veremos ahora. Y además se da un caso extraño con el toro Apis, que fue que pasó de ser precisamente un dios de la fertilidad a ser un dios funerario, que esto es un cambio de trabajo un poco raro, un poco chungo, ¿no? Porque es como que te pongan a ayudar a la matrona a que te pongan a entrar en el cementerio, una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, ahora veremos por qué. Y bueno, de esta conexión entre vivos y muertos se dice que el toro Apis, ya sabemos, o para quien no lo sepa, que en Egipto se le daba mucha importancia al tránsito de las almas entre un mundo y el otro. Creo que ya eso quien lo conoce lo sabe de sobra, pero lo digo para quien no esté un poco al día de este tema. Y relacionado con esta conexión entre vivos y muertos, o entre las almas y nuestro mundo, se dice que tenía la tarea de llevar el grano al mundo de las almas precisamente, ¿no? De ahí que sea un símbolo que se vincule con la agricultura. Y luego también se habla de una leyenda, pues esto lo cuento también para que vayamos viendo los vínculos con las religiones de hoy en día. Se habla de una leyenda que dice que un rayo solar fecundó a la diosa Isis, que estaba personificada en una vaca, y que de ahí nació el toro Apis. Esto es una leyenda y punto, pero todo el mundo la asocia enseguida al cuento de la Virgen María y está muy bien asociada, es perfectamente lo mismo. O sea, dicen que la Virgen María fue fecundada por una paloma que representaba el Espíritu Santo y no sé qué, y que de esa Virgen María pues nació Jesús, ¿no? Pues ya ven que María, Isis, en forma de vaca, que es lo mismo, María es una vaca. Entonces, para que se sitúen, el toro siempre ha estado vinculado a tránsitos entre la vida y la muerte, ya sea de fecundidad
o de muerte, de nacimiento o de muerte. Entonces el toro Apis se trata básicamente de un símbolo que representa el impulso vital, porque el impulso vital es el que nos trae de un lado a otro. Si ya tú vas con el alma de un muerto al paraíso, ese es el impulso vital que le hace resucitar, y si lo hace venir del paraíso hacia acá, pues es lo mismo. O sea, estamos hablando del impulso vital, y es un concepto, el del toro Apis, el mecanismo que representa el toro Apis es el concepto básico de la resurrección, al fin y al cabo. Es el mecanismo del impulso vital para despertar a la vida, siempre está vinculado con esto. Así que el toro Apis quedó de esta manera como el mecanismo que después degeneró o derivó en el concepto de resurrección. Entonces el toro representa la fuerza para venir a la vida, ya sea en este mundo o en el otro, como lo quieran ver. Y como este hecho de venir a la vida solo puede venir de Dios, viene directamente de Dios, pues la gente interpretaba al toro como un mecanismo de comunicación con Dios. Era como el medio de conexión que teníamos nosotros con Dios, era el impulso vital, el impulso para venir a la vida o para resucitar después de la muerte o lo que sea. Siempre representa ese impulso, el impulso que está entre Dios y nosotros. Así que el toro era el símbolo de la conexión con Dios. Es importante entender este mecanismo como el mecanismo de resurrección. Entonces, ¿qué pasa con el cambio de rol? Al cambiarlo de rol, lo que hicieron fue pasarlo de un dios de la vida a un dios de la muerte. Antes era el dios de la fecundidad, el que traía las almas desde el otro lado a nuestro mundo, y pasó a ser el dios de la muerte, que es el que se lleva las almas de este mundo al otro lado. En realidad es lo mismo, si se fijan, el mecanismo del toro es el mismo exactamente, simplemente la gente lo entendía como eso, como el mecanismo que une la vida y la muerte. Lo que hicieron fue cambiar el trabajo. Antes le decían, tú venías a traernos la vida, ahora eres el que te llevas la muerte, ¿de acuerdo? O sea, antes eras el que traía las almas a nacer aquí, y ahora es el que te lleva las almas después de morir al otro lado. Ese es el cambio en el que realmente le dieron a Apis, al de llamarlo Dios de la fertilidad y pasar a llamarlo Dios funerario. Se trata de eso, pero es el mismo trabajo invertido. Entonces lo que tenemos que ver ya es la asociación que hay entre el toro Apis y el Jesús cristiano, porque el Jesús cristiano lo que hace es representar las cualidades del toro. De aquí es donde proviene el concepto del Jesús cristiano como persona que muere y resucita, ¿de acuerdo? Su esquema de vida, de nacimiento, muerte y resurrección es el que viene del toro Apis, es la personificación del mecanismo de Apis. Cristo representa la misma capacidad del toro para reponerse en el otro plano, que es lo que hicieron al fin y al cabo con Jesús y con el toro. Lo que los cristianos ven en el toro Apis es Cristo, es la personificación de Apis. Lo que hicieron fue inventarse a Cristo y inventarse una historia de muerte y resurrección que se la sacaron de madre todo lo que les dio la gana. Antes simplemente había un toro que era el que tenía el mecanismo de muerte y resurrección. Había unos cuentitos como el de Gilgamesh, había un cuentito por ahí griego, había un cuentito no sé qué, y los cristianos lo único que hicieron fue inventarse un personaje, una historia alrededor de todo eso, y hacer lo mismo que hacían con el toro, pero plasmado en la imagen de una persona, nada más. Cristo no existió nunca, es simplemente la misma historia de Apis adornada de mil maneras, con un montón de personajes alrededor, con una historia alrededor, con una vida, con un no sé qué, con no sé cuánto, pero no es sino simplemente el mecanismo de Apis, nada más. Así es como los cristianos representaron la muerte de Dios usando el mecanismo de Apis. Estamos en las mismas. Antes Apis representaba la venida del poder de Dios a la vida, y ahora representa la marcha del poder de Dios al otro plano. Y esto fue lo que hicieron con Cristo, despreciar a Dios de la misma manera, ¿de acuerdo? El sacrificio de Cristo es el sacrificio de la conexión con Dios, y la conexión con Dios es el toro Apis, ¿de acuerdo? Entonces cuando le quitas la capacidad de vivir a Cristo, lo que estás haciendo es usando a Apis como un Dios funerario, mandando el alma para el otro plano. Así que cuando simbolizan la muerte de Cristo, no están simbolizando su muerte por nosotros, ni que Dios se esté matando por nosotros, ni nada de eso. Eso quien se lo quiera creer, que se lo crea. Lo que están simbolizando es la expulsión del poder de Dios de este mundo, lo mismo de siempre. No es ninguna acción por nosotros, es una acción contra nosotros, es una acción contra el poder de Dios. Y la representación que hacen los traidores de repulsión o de destierro del poder de Dios, de destierro del poder del toro Apis. Es lo mismo que expulsar al toro Apis es expulsar a Cristo, matar al toro Apis es matar a Cristo. De que se mantenga Dios al margen de nosotros. Entonces, ¿por qué pasó Apis de ser un dios de la fertilidad a ser un dios funerario? No es que realmente no fue eso lo que pasó, no es que pasase de ser un dios de la fertilidad a un dios funerario, es que antes se veneraba el nacimiento del toro Apis y después los traidores empezaron a venerar su muerte. Y esa veneración que hicieron de la muerte de Apis fue lo que luego degeneró en su visión de un dios funerario. No es que Apis sea un dios funerario. Apis es la imagen de Dios, es el poder de Dios, es la energía de Dios. No es un dios funerario. Es que se venere su venida o que se venere su expulsión, lo mismo de siempre.
al venerar su expulsión, esa acción de venerar su expulsión degeneró en el concepto de decir, pues Apis es un dios funerario. Apis no es un dios funerario, Apis es Dios que está siendo expulsado, ¿de acuerdo? Que es distinto. En todas las mitologías se trataba al dios de la misma manera. Si te fijas en la mitología griega, por ejemplo, te encuentras con el dios Dionisio, que también estaba considerado como un dios de la resurrección y se vinculaba también al toro. Es todo el mismo simbolismo y todo tiene las mismas referencias y con las mismas intenciones. Siempre con los mismos símbolos originales, siempre referido al mismo símbolo original que es Apis. Parece ser que en Grecia en esta mitología había un festival en honor a la diosa Hera, que era esposa de Zeus, y donde se invitaba precisamente al dios Dionisio y se le decía que se le invitaba a aparecer en forma de toro. Y en esta mitología se cuenta que venía a esa fiesta furioso, que lo expresaba con el raspar de las pezuñas, que se mostraba alterado, y además se decía que Dionisio luego era masacrado y devorado por titanes. El asunto siempre es desvirtuar los conceptos originales, presentarlos como peligrosos, como repulsivos. Esto es sencillo, no hay por qué entenderlo, se justificaba dando argumentos de cualquier tipo enemigo, bien y el mal, y ya está, y eso se quedó establecido así y nada más. Nadie te iba a explicar por qué se despreció al toro ni nada, simplemente era una leyenda, un mito. Un toro maléfico se derrotaba y entonces lo que contaba era que había un héroe nos salvaba del toro o del león o no sé qué, y esos leones y toros que estaban enfurecidos nadie entendía por qué, simplemente eran animales que estaban furiosos. Teníamos un héroe que nos salvaba y ese héroe es el que había que adorar, y así funcionan todas las mitologías, ¿entiendes? Es pura cochambre, pura basura, pero a la gente le da igual. Todos esos cuentos son simples escarnios contra Dios. Se trataba simplemente de representar la lucha por la vida del poder de Dios, de tu alma, de la verdad, de tu espíritu, de tu luz, como quieras llamarlo y tal, y burlarse de eso y hacer escarnio, y que la gente inconsciente y adiestrada como niños ignorantes, como animales, que les enseñaba a despreciar su propia naturaleza, su propia conexión con Dios y a repudiar a Dios continuamente. De eso es de lo que va todo esto siempre. En la mitología griega también hay otro famoso toro que es el Minotauro, que se mostraba también como un ser horrible, que había que mantener retenido en un laberinto. El hecho mismo de mantener el laberinto ya representa el proceso de aislar al poder de Dios, ¿no? De mantenerlo sin salida, de mantenerlo encerrado, de mantenerlo apartado y mantenerlo en la perdición, siempre fuera de este mundo, ¿no? En un encierro eterno que no lleva a ninguna parte y tal. Y por supuesto al final aparece otro gran héroe que era Teseo y lo mata. Siempre hay que matar al toro. Es decir, de una manera o de otra siempre hay que rendir culto a la expulsión de Dios. Hay que despreciar a Dios y hay que apartar a Dios de nosotros, hay que repudiarlo, desterrarlo y todo lo que ya hemos visto. Luego, relacionado con la mitología griega, hay un asunto sobre el dios El. Dicen que proviene de la mitología cananea. Canaán es una zona que se tiene por la zona de Oriente Próximo, abarca las actuales Palestina, Egipto, Siria, Israel. Había donde se le llamaba como Il, como Il también, y se referían a él como el supremo, el poderoso, Dios de los dioses, rey, padre, creador de todo. Y era considerado el Dios supremo y creador de todas las criaturas. Esto era lo que hoy sencillamente llamamos Dios. Y todos esos nombres que le dan, que los arqueólogos y los historiadores manejan y tal, no sé qué, dicen, no, es que era el Dios de esto, el Dios de lo otro, el Dios de no sé qué, el Dios de eso. No, son nombres de la misma cosa. Es el poder de Dios todo el rato. Este dios se le tenía también por un dios en el actual Siria, que era el dador de la fertilidad y sanador, un dios que se llamaba Dagan o algo así. Es todo lo mismo, siempre es lo mismo. En Palestina, ser hijo de él, del dios él, era como ser dueño del ganado. Y a los hijos de él se les tenía por adoradores del dios toro, él, lo llamaban un dios toro. Hay una narración sobre él que es muy parecida a la de Dionisio, que dicen que invitó a otros dioses a un banquete, que acabó emborrachándose y que armó una escandalera y se enfrentó a uno de los propios invitados, pero acabó cayendo embriagado. ¿Sabes? Como que no pudo hacer nada porque el toro siempre pierde, el toro es el despreciable, se emborrachó, dio mala imagen y cayó embriagado, no pudo hacer nada, el peligro desapareció. Y luego fíjense, otro dato curioso, que se le presenta tanto como un toro alado como sin alas, que es lo mismo que expliqué en el capítulo anterior, al final es todo lo mismo. Luego te puedes encontrar unos delirios, unos disparates y unas confusiones intencionadas, que seguro que hay un montón, que los propios esclavistas que se callan y cuentan cuentos, cuentan mentiras, como hicieron con los términos guanches. Pues de esto hay interpretaciones. Al llamarse él, pues de esto leí que el nombre Rafael, por ejemplo, se le llama el que sanó en la cultura ugarit, que también le rendían culto al toro él.
Pero la interpretación de Rafael no es esa, es una interpretación que está deformada, siempre orientada a la cultura de los traidores. Rafael, a lo que hace referencia, en realidad, se lo digo ya, es a un ser sin Dios, desposeído de Dios. Eso es lo que llamaban sanar los traidores. Cuando tú estás sin Dios, estás sano, ¿de acuerdo? Pues de eso viene lo del sanar, quitarte de Dios. Cuando logras expulsar a Dios, pues ya es lo que llaman sanar, ¿de acuerdo? Y curioso también, para que vean que es lo mismo, al dios El se le consideraba dios de los cereales. Al dios Apis lo tenían como el que llevaba el trigo al mundo de las almas, pues a él el dios de los cereales. Lo consideran también el protector de los cultivos, quien enseñaba a cultivar el trigo, quien inventó el arado. Siempre es lo mismo a partir de Apis, todo derivado a partir de Apis. Siempre la misma alegoría de Apis que va derivando de unos pueblos a otros, y siempre asociado con la agricultura también. Siempre es una adaptación detrás de otra. Respecto a él, se dice que el culto en Egipto fue adoptado por los israelitas. Es decir, los israelitas venían de Egipto, que dicen que cuando estuvieron en Egipto estuvieran adorando a él, que era el dios de los egipcios, pero también de los israelitas que luego formaron el pueblo de Israel. Entonces dicen que de vez en cuando a Yahvé lo llamaban él, como que se mezclaron ambos conceptos y tal. Lo que es el desprecio a Dios en el toro, en la Biblia se cuenta que el dios El estaba señalado como un dios pagano, y que el hecho de que estuviera tan asimilado en la cultura de los israelitas fue lo que provocó guerras con los pueblos vecinos. Es decir, había que guerrear contra los vecinos para impedir la difusión de él en Israel, o sea, para retirar el culto a él e imponer la cultura o la adoración al Dios verdadero, que por supuesto era Yahvé. De hecho, este cuento degenera otra vez, igual que Rafael, en el extremo de que interpretan el término Israel como el que lucha contra él. Israel, separando ambas cosas así, dicen que Israel es el que lucha contra él. Esta traducción, pues por supuesto, tiene que ser la que está justificando para muchos también el combate contra pueblos vecinos cuando quieren. O no sé, yo ahí no me meto, pero me da la impresión de que puede ser un motivo más, ¿no? Todo por aniquilar el culto a él, a lo pagano. Pero la interpretación de Israel no es esta. La interpretación de Israel es una simple expresión de culto al poder del mal, como ya veremos, igual que Roma y otros casos por el estilo, ¿vale? Esto lo interpretaremos más adelante con el idioma. Y ya digo, el término él en sí no te da una interpretación, y los judíos y los cristianos y demás se hacen un poco los locos y dicen que la palabra él es una cosa genérica, que hace referencia a cualquier divinidad y ya está, ¿no? Pero no te dicen, es que mira, es un nombre, es como se llamaba Dios. Si no, eso es como nombraban por ahí las divinidades en todos lados y tal, pero no te dicen nada más. Él, como se debe interpretar, para que quede claro, es el nombre original del toro Apis. Apis es un nombre que se le dio después, pero él es el nombre original de Apis, y él de lo que está hablando precisamente es de su capacidad fecundadora, del proceso fecundador de la verdad, de la venida de la verdad a la vida. Eso es lo que está hablando él, ya lo veremos. Es decir, él hace referencia al atributo de fecundidad que se reasocia con el toro Apis. Por supuesto, Roma no se quedó atrás en este desprecio, y el de los cristianos fue el clan de los traidores que finalmente se impuso sobre los demás y cuya simbología pervivió hasta nuestros días con más intensidad. Dicen que el escarnio del toro entre los romanos era sobre todo cuando había fiestas, y para celebrar, por ejemplo, cuando derrotaban otros pueblos, el ejército llegaba y sacrificaba un toro para agradecer a los dioses su victoria, y que incluso se bañaban con su sangre. Imagínate tú bañarte con la sangre del toro para agradecer a los dioses. No parece mucho venerar al toro precisamente. Al matar al toro y bañarte en su sangre y hacer una celebración con la muerte del toro y tal, lo que estás haciendo es celebrando la muerte de Dios, la muerte del poder de Dios. Tú derrotas a un pueblo que está bajo la mano de Dios, que está regido por Dios, y ellos llegaban, los pisoteaban, los sometían, y al terminar pues mataban al toro, representando al poder que regía ese pueblo. Era toda la misma porquería de siempre.
Por supuesto, igual que con el resto del simbolismo que hemos ido viendo, esta representación de los romanos tan inmunda y repugnante de bañarse en sangre, de matar un toro, de masacrar un toro y todo lo que ustedes quieran, llegó hasta nuestros días y se mantiene, ya todos seguro que lo tienen que haber venido intuyendo a medida que he venido hablando. Y por supuesto es de donde surgieron las famosas y desagradables corridas de toros tan populares en España que se ven también en otros países. No hay que prestar atención a ninguna otra explicación. Son rituales con un origen cierto que va de esto que estoy hablando precisamente, porque todo gira, ya lo he dicho desde el principio, que todo gira en torno a esto, a la repulsión de Dios, a la repulsión de la verdad, al destierro de Dios. Esto de los toros viene de ese origen cierto de repudiar al toro Apis, porque todos los conceptos y todos los esquemas son los mismos en todos lados, ya lo he dicho mucho. Y el mundo sigue en manos de los mismos clanes traidores y siguen siendo fieles a su cultura original y a su objetivo principal y a su modo de actuar principal, a sus símbolos. Y esto de las corridas de toros es exactamente lo mismo. No es más que parte de esa simbología, una vulgar celebración religiosa, una representación tremendamente cínica, macabra, donde expresan a su modo lo mismo que los relatos mitológicos de los que venía hablando. Son un ritual de simple burla y de simple escarnio al poder de Dios. El mismo ritual que hacían los romanos cuando mataban al toro en su época. En este caso se convirtió en una celebración popular, enlucida de los modos que ustedes quieran, con orquesta, con unos trajes de luces tremendos, con un público por todos lados, una gran plaza, una vestimenta para todo el mundo genial, un espectáculo público para regodeo de mentes ignorantes y perdidas que simplemente están haciendo algo que no deberían hacer como seres humanos, que es una cosa abominable. Este espectáculo sanguinario no es más que la forma de representar de un modo disimulado la muerte de Cristo. Lo que están viendo en una corrida de toros es una crucifixión en vivo e indirecto. Y lo que hicieron fue normalizar este acto de tortura como algo aceptable, como algo normal y tal, que la gente luego simplemente se adaptó a irlo aceptando y ya está, por simples intereses o por simples cuestiones de poder, como hemos visto siempre, y ya está, nada más, porque el que manda lo pone y todos acatan, no hay más que eso. Y de este modo la gente fue absorbiendo conceptos opuestos a la condición humana, asimilándolos como aceptables, que es lo que buscaban los traidores al fin y al cabo, que es normalizar lo inmundo. Por eso se celebra la tortura y la muerte de esa manera. Es lo que pretenden ellos, normalizar esas actitudes en nosotros, que es de desprecio a todo lo humano, a Dios. Y yo me imagino que antes incluso era peor. Cuando se conocía lo que significaba el toro y sobre todo el simbolismo, ¿no?, a lo que estaba asociado y tal, pues el ritual tenía que ser espantoso, tenía que ser impresionante, porque la gente sabía que se estaban dedicando a matar a Dios. O sea que imagínate tú. Hoy en día parece que la naturaleza humana se va imponiendo ya, que va un poco sacando la cabeza y que esto se está rechazando como tiene que ser. Así que no sé, por lo menos parece que la gente va despertando un poquito. A ver si con lo que estoy contando ya también toman un poco más de conciencia y empiezan a pensar, a preguntarse cosas y a observar las cosas con una visión un poquito más amplia en términos históricos, en términos temporales y tal. Y entender que está todo vinculado con el pasado y que todo gira en torno a eso. Y si no lo entienden, no se preocupen, que en los próximos capítulos vamos a seguir entendiendo, porque de esto no va a faltar contenido. Llegados a este punto, no sé, quizás a algunos también les puede haber venido a la cabeza otro símbolo español muy famoso. Es el símbolo franquista de las flechas y el yugo, o son dos símbolos que suelen ir juntos, y que si alguien lo ha pensado, que no tengan la menor duda de que son diseñados también religiosamente y en base a las representaciones originales que vengo hablando. Las flechas representan, por supuesto, la muerte del león. Son las mismas que se usan casi siempre para representar la lucha de Hércules con el león. Siempre verán por ahí unas flechas, como que dicen que Hércules intentó matar al león con las flechas primero y no pudo, y después lo acabó matando con las manos y tal. Pues esas flechas son las mismas. No solo se ven con Hércules, son flechas que vienen ya también de la antigua Mesopotamia, de Asiria, donde se pueden ver grabados, donde se supone que están representados los reyes yendo de cacería y otros personajes, y se ven con flechas, arcos, y también se dice que van de cacería de leones, que van matando leones y tal. Pero al final no se trata de los reyes, ya esto lo insinué un poco también en el capítulo anterior, sino que son también líderes religiosos, escenas místicas, donde están representando lo mismo, que es la muerte de Dios. Por eso los ponen cazando leones, porque el león es Dios nada más. Si los ven, verán que hay personajes que están sujetando el león y tal, y torturándolo y matándolo y siempre sometiéndolo, ¿no?, con una facilidad tremenda, igual que vimos en el capítulo anterior. Y están hablando de lo mismo, que es matar a Dios. Pues la flecha franquista está hablando de eso, y el yugo franquista se refiere al sometimiento del toro. O sea, es obvio que se refiere al control del poder del toro celestial, al sometimiento al poder de ellos, a todo esto, con un matiz que ya veremos más adelante.
Por supuesto, el ejército franquista no surgió por capricho. El golpe de estado franquista y tal es un tema religioso, o sea, son siempre los curas, la iglesia la que manda. El tema de la iglesia católica es el que se impuso cuando el franquismo, no es una cuestión militar. O sea, los franquistas son el ejército de los curas y están ahí para servir a la iglesia nada más. Yo es que esto no hay que explicarlo mucho porque ya quedó clarísimo, ¿no? Los franquistas eran el ala militar de la iglesia católica, no hay más que historias que esa. Por eso todo con los franquistas fue tan religioso, tan católico, tan cristiano, porque todo iba de esto, de establecer esto que estamos viendo. Por supuesto, la tradición del sacrificio del cordero que se ve en Islam, pues se trata de lo mismo. La leyenda del Génesis dice que Dios mandó a un tal Abraham a matar a su hijo Ismael y a sacrificarlo para él, para Dios, ¿no? Pero que mira tú, que Dios te va a mandar a sacrificar a un hijo. Y que en el último momento, cuando iba a matar a su hijo, se le apareció un ángel y le dijo que no matase a su hijo, que se detuviese, y le puso un cordero allí al lado para que lo matase en su lugar. Esta celebración es propia de judíos y de musulmanes. Los judíos lo celebran como una fiesta de Año Nuevo y los musulmanes lo celebran como la fiesta del Cordero o la celebración del sacrificio. Ese día se mata un cordero y también tiene la opción de matar una vaca, que la vaca se mata porque, por supuesto, es de donde nace el cordero, de donde nace el toro, que es lo mismo. Porque el cordero está ahí como símbolo del toro recién nacido. Su forma es un ser con cuernos, un óvido que está ahí como niño. Es el toro niño que llega a nuestro mundo y lo que hacen es matarlo antes de que crezca, antes de que se establezca como persona, antes de que pueda vivir como un ser desarrollado, pues matan al niño. Y si no, pues matan a la vaca. La leyenda de Abraham, que es un capítulo de Génesis, es otra versión de repudio a Dios. Le ponen al hijo y le dice, tienes que matar a tu hijo. Vale, entonces cuando mata al hijo y le dice que no, pues mata al cordero. Y cuando mata al cordero lo que están matando a Dios. Entonces le está diciendo, tú puedes vivir, pero sin Dios, sin el cordero. Y se trata exactamente lo mismo de siempre. Tú matas al toro y ya estás repudiando a Dios y estás viviendo al servicio del Dios de ellos, acatando lo que te dice el Dios de ellos, que es de lo que se trata. Están diciendo que tiene que temer a su Dios, que tiene que tener temor por su Dios, que su Dios le tiene que dar terror, ¿qué tal? Eso son cosas absurdas que de Dios, porque Dios no te tiene que dar terror ni que nada, Dios te dice lo que tienes que hacer y punto. No hay que temer a nada, tú vas por donde dice Dios y nada más, ¿de acuerdo? Y esto es lo que están diciendo, es que tienes que matar a Dios específicamente, que tienes que repudiarlo para poder vivir, ¿de acuerdo? Y entonces cuando aceptes vivir sin Dios es cuando vives y si no, mueres. El hecho de matar a la vaca quizás a mucha gente le parecerá extraño. La vaca es un ser que suele ser respetado en todas las mitologías. En la religión cristiana está la Virgen María, que es súper adorada. En la religión hindú las vacas son sagradas. Pero sí tiene sentido también, ya lo veremos y ya entenderemos por qué pasa. Nos hago bien que se entiende todo. El cordero también fue metido en la religión cristiana, como muchos sabrán. Se referencia a Jesús, cuando está ya en el libro del Apocalipsis, cuentan que Juan señaló a Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa frase tan famosa, pues es la imagen de Cristo como cordero. Y en el libro del Apocalipsis pues se ven muchas referencias al cordero y siempre se dice que es un cordero con la imagen del león de Judá. O sea, también se dice que el cordero y el león de Judá es lo mismo, o sea que estamos viendo lo mismo, o sea que si tenían dudas de lo que acabo de decir del cuento de Abraham, pues aquí lo tienen, el cordero es Dios, roban el mismo concepto, solo que son imágenes distintas. Y entonces al matar al cordero pues están matando a Dios, está haciendo lo mismo de siempre, o sea que es todo el mismo concepto de distinta manera. Toro, el león, el cordero, Cristo son todos dimensiones del mismo Dios, nada más. Hay un cordero curioso que está en la mitología griega que era específicamente un carnero, porque los corderos pueden ser macho y hembra, en cambio el carnero se refiere específicamente al género masculino. Y el carnero griego lo calificaban de fabuloso, dicen que tenía el pelaje de oro. Hay un héroe y que en este caso se llama Jasón, que tiene que ir a por la piel del cordero como prueba de su muerte. Esa piel está custodiada por una serpiente en un árbol, lo mismo que con Gilgamesh y lo mismo que en el libro del Génesis. Todos siempre son símbolos iguales en todas las mitologías. Entonces recuperar la piel del cordero por el parte del héroe de la mitología griega, que es Jasón, significa un éxito. El héroe lo que hace es traer la piel del cordero como prueba. Es el éxito del mal sobre el poder de Dios. Muere el cordero, que es la representación del poder de Dios, de la verdad y tal, y él se trae el pellejo como prueba. Mira, lo conseguí. Entonces el mal gana. Y por si tienen dudas, hay referencias a Apis en ese cuento de Jasón, diciendo que hay 2 toros que debe domar antes de alcanzar el cordero, que los tiene que poner a arar. O sea, estamos otra vez con el toro arando la tierra, relacionado con la agricultura, y en este caso hay una pareja que él tiene que domarlos y tiene que ponerlos a arar antes de llegar a donde está el cordero.
Como curiosidad, también lo sabrá gente, que en torno al cuento de Jasón hay una organización que muchos conocerán, que es la llamada la Orden del Toisón de Oro, y que es una orden de caballería que se fundó en el año 1430 por parte de Felipe III el Bueno, que era duque de Borgoña en Francia, de la dinastía Valois, que la conocemos en Canarias también ese apellido bastante, y que es una orden que se creó para defender explícitamente los valores cristianos, literalmente. Incluso en su constitución y ordenanza intervino el Papa, que fueron aprobadas por bula papal, y que se trataba en esa época básicamente de un club de poderosos en Europa. Lo que estaban intentando era como un equivalente a la Comunidad Económica Europea de ahora. Dice que lo que estaban intentando era formar una organización internacional, como otras que han habido en Europa desde entonces, y para promover el cristianismo, el dominio del cristianismo por todos lados y avanzar hasta donde pudiese y que nadie lo tocase, nada más que eso. Simplemente ellos estaban como una organización poderosa en Europa, como un imperio cristiano, nada más, como el imperio de Roma, pues estaban ellos igual con su organización, que es prácticamente lo mismo. Una organización económica y militar al estilo de la Unión Europea que tenemos ahora, pero de la época. Hoy en día ya quedó simplemente como una especie de club de personajes señalados como honorables, y en esta organización precisamente diseñaron una condecoración que se califica como la de mayor prestigio en el mundo. Esta condecoración se trata de un collar, una cadena, la pueden ver por ahí, y es una cadena muy lustrosa, y además la cadena queda rematada con un colgante, y en ese colgante lo que hay es un pellejo, el vellón de oro, el que recuperó Jasón. O sea que tener esa cadena con ese colgante, con esa piel de cordero colgando ahí, es lo mismo que tener un Cristo, para que lo entiendan, ¿vale? Porque es el pellejo del poder de Dios muerto, o sea, es como tener una cruz. Lo que pasa es que en este caso es la piel del cordero. Bueno, creo que ha sido suficiente ya en este capítulo de ver cómo matan a Dios un poco más, de celebrar su muerte. Volveré a hablar del toro en los próximos capítulos muy pronto, porque hay mucho que hablar del toro, hay muchas cosas que ver, y yo creo que ya, aunque no siga hablando, ya todos deben estar bastante situados. Así, pero no se preocupe, que lo vamos a entender por completo. Si hay dudas, se van a disipar todas, no va a haber ninguna dificultad en entender esto. Así que nos vemos en el próximo capítulo, no se lo pierdan. Hasta luego, chao.